en Ciudad de México. Ciudad de México, exactamente. Y Brian está en la hermosa ciudad de la eterna primavera, ¿sí o no, Brian? ¿O estás en Bogotá? Estoy con los rolos hoy día. Uy, qué duro. Sí, toco duro. Listos, entonces ya estamos en vivo en estos momentos. Un muy buen día a todas las personas que nos están escuchando en FinTech Iberoamérica, especialmente un gran saludo a quienes nos están acompañando hoy. En el caso de Felipe desde Ciudad de México, Guillermo está desde Santiago de Chile y Brian Benson desde la ciudad de Bogotá. Y bueno, vamos a comenzar nuestro muy esperado evento sobre el sambo regulatorio y todo el desarrollo de la revolución cripto, ¿no? Hay una gran expectativa sobre lo que puede llegar a ser el sandbox de supervisión que ha introducido el gobierno nacional, el gobierno colombiano, a través del supervisor financiero en el pasado mes de octubre. En octubre pasado se hizo un anuncio que fue realmente espectacular para todo el ecosistema fintech y especialmente para el segmento de blockchain y criptoactivos, y es que se iban a habilitar alianzas para que tanto plataformas de intercambio de criptoactivos como bancos pudieran trabajar de manera conjunta en un proyecto que denominábamos de depósito y retiro de operaciones con criptoactivos, esas operaciones cash in y cash out. Y bueno, arrancó este desarrollo del piloto, la definición metodológica, se presentaron cerca de 14 propuestas de alianza al gobierno nacional y finalmente se terminaron eligiendo por parte del supervisor financiero 9 de las 14 alianzas. Esas 9 alianzas definidas pues se encuentran representadas el día de hoy acá con espectaculares panelistas como son Felipe, Brian y Guillermo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar fundamentalmente de cuál es el espacio o cómo la arenera el denominado sandbox puede llegar a propiciar la definición por fin en un mercado como el colombiano de reglas que permitan formalizar la actividad de depósito y retiro de operaciones de criptoactivos con instituciones financieras. Y algo muy importante que es una claridad que a mí nunca se me va a olvidar, nos dio la doctora Laura Clavijo al comienzo de los tiempos de este piloto, por allá en el mes de octubre, noviembre del año pasado, y es que este sandbox no es el sandbox de regulación desarrollado por el decreto 1234 en el caso colombiano, no es un sandbox regulatorio, sino que es más bien una iniciativa, un piloto controlado dentro del sandbox de supervisión. Es decir, no estamos todavía en medio de la definición de lo que podría ser denominado como sandbox regulatorio. En ese sentido, pues FinTech Iberoamérica ha venido proponiendo desde la alianza de las asociaciones de Latinoamérica y de España generar esa cooperación entre los países para fortalecer el ecosistema FinTech regional. Y es aquí muy importante la participación de quienes nos acompañan, porque por un lado, Felipe, quien ha sido durante muchos años la cabeza en el desarrollo de todo el programa de riesgos de Bitso y además de eso, cofundador de la Asociación Blockchain Mexicana, pues él ha tenido la oportunidad de trabajar con Bitso en lo que es el desarrollo del despliegue de la ley FinTech en el caso de México. En el caso de Guillermo, que se encuentra en Chile, Chile fue uno de los primeros países que vivió esa fricción o esa tensión entre autoridades regulatorias financieras y las plataformas de intercambio, y por supuesto su experiencia es muy importante, sobre todo porque allí buena parte de esa controversia ha terminado también en diferentes acciones hasta de carácter judicial para proteger la competencia de los actores cripto dentro del mercado chileno. Y finalmente, pues Brian nos va a traer todo lo que es el despliegue de un nuevo actor que ha venido a aprovechar seguramente las oportunidades que brindan pilotos como los que está proponiendo la superintendencia. Tiene además de eso todo el background de lo que ha ocurrido no solamente en Latinoamérica, sino en los Estados Unidos, y pues es representante de Binance en LATAM
lo cual asegura que tiene un esquema seguramente muy completo de lo que puede llegar a estar pasando en la región. Entonces, vamos a tener tres grandes bloques. Un primer bloque vamos a denominarlo como la introducción al cripto LATAM. El segundo bloque va a estar más relacionado con lo que es precisamente ese vínculo o esa relación con las autoridades gubernamentales, con las autoridades financieras. Y el tercer bloque va a estar básicamente encaminado a lo que podría ser la definición del piloto, del sandbox. Ya sin más preámbulos, yo quisiera darle la palabra a Guillermo, comenzar por Guillermo desde Santiago y desde la experiencia de Buda, él como CEO de Buda. ¿Cuáles han sido, desde tu experiencia, Guillermo, las principales perspectivas en la negociación de criptoactivos en Latinoamérica? ¿Seguirá creciendo el mercado? ¿Se estancará? Y bueno, una pequeñísima reflexión. A partir de los tweets de grandes influencers en opinión, ¿sí se va a seguir moviendo el mercado? Lo que ocurrió ayer con Bitcoin, ¿genera algún tipo de reflexión? Bienvenido, Guillermo. Gracias, Eric. Sí, buena bomba atómica se mandó Elon Musk ayer. Creo que esa es una buena demostración de que al mercado le queda mucho espacio por crecer. Porque a mí me parece que es una demostración de inmadurez el hecho de que una industria... Bueno, primero, voy a hacer una introducción a qué me refiero y a qué se refiere también Eric con lo de los influenciadores. Ayer Elon Musk, que es este empresario súper famoso, que anunció como hace un par de meses que era fanático de Bitcoin y ha estado tuiteando sobre criptomonedas, y que luego a través de su empresa Tesla compró 1.5 mil millones de dólares en Bitcoin con parte de la caja, que era un monto razonable de su caja, creo que era 6-7% de la caja de Tesla, la expuso a Bitcoin. Y luego comenzó a aceptar bitcoins como medio de pago para comprar sus vehículos, sus autos, diciendo que además después no iba a vender esos bitcoins, sino que iba a ser como un mecanismo para ir acumulando. Ayer dijo que producto del gran consumo eléctrico de Bitcoin, producto del Proof of Work, del mecanismo de consenso que tiene Bitcoin, ellos estaban muy preocupados por este consumo eléctrico, iban a dejar de aceptar bitcoins como medio de pago. Sin embargo, no iban a vender sus bitcoins y que siguen creyendo que el futuro de las criptomonedas es prometedor. Bueno, y eso hizo que el mercado cayera. Bitcoin creo que cayó 17%, otras cayeron 30%, Ethereum se cayó 8%, pero en cosa de minutos. Y para mí esa es una señal de inmadurez. El hecho de que una sola persona sea capaz de mover tanto el mercado con un comentario tan ambiguo, porque ni siquiera está diciendo que ya no cree en Bitcoin. De hecho, dijo claramente que no iba a vender sus Bitcoins y que cree que las criptomonedas sí representan, sí tienen mucho futuro. Haga que todo esto caiga. Para mí es una señal de que esto está recién partiendo y eso se va muy en la línea de un estudio que sacamos en Buda.com hace muy poco, que pueden encontrar en el blog, donde nosotros tratamos de valorizar el potencial económico de Bitcoin, específicamente de Bitcoin, no otras criptomonedas, sino el estudio era interminable, pero el potencial económico de Bitcoin. Y en este estudio lo que hicimos fue investigar cuáles eran los principales casos de uso en que Bitcoin podía ser usado: store of value, medios de pago online, remesas. Calculamos el valor económico o el tamaño de esos mercados en la industria financiera tradicional. Y luego dijimos, bueno, si es que Bitcoin capturara el 100% de estas industrias, de todas estas industrias, ¿cuál sería el precio de un Bitcoin? Y el resultado es bastante sorprendente, es algo así como 5.8 millones de dólares por criptomoneda, pero eso suponiendo que captura el 100%. Y el punto es que Bitcoin hoy día representa el 1% de su potencial. Entonces, a Bitcoin le queda muchísimo por crecer. A las criptomonedas le queda muchísimo por crecer. Esto está recién partiendo. O sea, si entendemos a Bitcoin y a las criptomonedas como una tecnología que podría establecer el próximo estándar monetario global sobre el cual toda la humanidad interactúa económicamente, Bitcoin no existe, está recién naciendo. Sin embargo, ha crecido. Me cuesta explicar lo que ha crecido en los últimos 7 años. Yo estoy en esta industria hace 7 años, creo que cumplí 8, pero
cuando yo partí, lo que está pasando ahora era impensado. Por ejemplo, el año pasado salieron las primeras empresas de criptomonedas, o se le concedieron las primeras licencias bancarias a empresas de criptomonedas en Estados Unidos. O sea, ahora hay empresas de criptomonedas en Estados Unidos que son bancos. Eso es impensado hace 2 años atrás, y ya ocurrió. PayPal empezó a aceptar criptomonedas para eventualmente permitir a sus 25 millones de comercios adheridos aceptarlo como medio de pago. Entonces, si es que nos abstraemos con suficiente distancia, podemos ver que Bitcoin sigue siendo ínfimo, pero el camino que ha recorrido es la parte del camino más difícil de recorrer. Llegar de cero a donde estamos ahora es órdenes de magnitud más difícil de pasar de donde estamos ahora a que Bitcoin represente el 30% del movimiento de valor global. Órdenes de magnitud. La primera parte es lejos la más difícil porque es cuando esto es más inútil. Y hoy día Bitcoin ya no es tan inútil. O sea, de hecho, está Binance, está Bitso. Nosotros podemos mandar plata a cualquier parte del mundo con este mecanismo. Entonces, Bitcoin está recién naciendo, pero ha recorrido muchísima distancia. Ha recorrido la distancia que es más difícil de recorrer. Entonces, le queda mucho por crecer. Sin embargo, hay que ser cautos, porque yo lo que estoy viendo es que está comenzando a haber una exuberancia y un frenesí de inversión y de alocación de capitales en activos, en criptoactivos que me parece un poco peligrosa. Se está invirtiendo muchísima, pero muchísima plata en criptoactivos que todavía son proyectos que todavía no demuestran ningún mérito innovador. Y esa para mí es una señal de recalentamiento. Ahora, esto ha pasado antes. Entonces, que haya recalentamiento y luego correcciones en el mercado no quiere decir que esto se acabó. Hay que entender que el proyecto de Bitcoin y el proyecto de las criptomonedas es un proyecto que probablemente va a estar con nosotros los próximos 100 años, o 200 años, o 1000 años. Y por lo tanto, es normal que haya correcciones. Entonces, para resumir y para terminar, esto está recién naciendo, pero ya ha recorrido la parte más importante, le queda mucho por crecer. Sin embargo, que le quede mucho por crecer no quiere decir y no quita que es posible que veamos correcciones, porque estoy viendo un nivel de exuberancia que puede ser peligroso, una alocación de recursos que parece un poco irracional en algunos momentos. Gracias, Guille. No, muy importantes reflexiones. En el caso mexicano, Felipe, desde tu experiencia en Bitso, a partir de la ley FinTech integral mexicana que se ha convertido en un paradigma regional, se ha venido hablando mucho de una habilitación general de toda la tecnología financiera. Sin embargo, ya la ley FinTech mexicana ya tiene algún nivel de maduración, obviamente ya tiene algún despliegue. Entonces, ¿es cierto que la ley haya habilitado tanto la tecnología y cuál ha sido el real impacto en el desarrollo del mercado cripto en México a partir de esa norma? Sí, muchísimas gracias, Eric, Brian, Guille, por compartir este foro. Y es difícil, esta pregunta tiene muchísimas aristas, ¿no? O sea, recibo mucho esta pregunta de si la ley mexicana la ley FinTech mexicana ha sido buena o no para el desarrollo de la industria cripto en México. Yo te diría que ha tenido sus pros y sus cons. Y me voy a remontar. Yo no llevo tanto tiempo como Guille en el sector cripto. Igual llevo tal vez 6 años, 5 años en esto y casi todo dedicado a política pública y regulación e intentar construir este ecosistema y darle certeza a esta tecnología, ¿no? En 2016 se empieza a discutir esta ley FinTech en México y como Bitso, nuestra principal preocupación ni siquiera eran los criptoactivos, o sea, o las criptos. Nuestro principal problema en ese entonces era pues, por lo que Buda y otros exchanges estaban peleando también más al sur, que era tener cuentas de banco. Era algo súper básico, o sea, las cosas de vida o muerte no eran las mismas que hoy, ¿no? Entonces,
la cosa más importante que necesitabas para poder operar era una conexión al sistema de pagos, en nuestro caso en México, porque es muy importante tener esta conexión al sistema de pagos para toda la gente usa SPAY, ¿no? Y luego la otra era poder tener una cuenta de banco, ¿no? Y cada vez que nos parábamos en un banco era un no, y teníamos así una colección de estas como llaveritos de estos como keys de bancos, y llegábamos a los bancos con el key, casi con una cadena de keys, diciendo ya tenemos cuenta de banco. Eran puros rechazos, ¿no? Pero era una cadena así de llavecitas de NetKeys, estas no sé cómo se llaman. Y entonces estábamos peleando básicamente por darle certeza al sector en muchos sentidos, pero principalmente en el tema de PLD y apertura de cuentas de banco, ¿no? Y con eso en mente, yo te diría que uno de los beneficios más grandes de la ley FinTech en México ha sido eso. Ahora nos sentamos en un banco con una licencia de entidad financiera regulada, y es muchísimo más fácil. Es más, ahora los bancos nos buscan para oigan, abran cuenta, nos encantaría que Bitso fuera nuestro cliente, ¿no? Ahora nos buscan ellos a nosotros. A partir de esta ley FinTech nos dio certeza en el tema de ciberseguridad, nos dio certeza en el tema de PLD, nos dio certeza en temas de protección al consumidor, ¿no? Entonces, ya te empiezas a hablar de tú a tú con estas entidades financieras y te da este sello de que estás haciendo, por lo menos estás siguiendo estándares similares a estas instituciones que, bien o mal, pues necesitamos para poder operar todavía, ¿no? En el espacio cripto. Porque, como decía Guilla, seguimos todavía en una etapa temprana y seguimos necesitando estos rieles de pago tradicionales, ¿no? Que no digo que siempre será así, ¿no? Pero entonces, esos son los beneficios de la ley FinTech. Ahora, tienes una serie de cosas en la ley FinTech mexicana sobre criptoactivos que yo creo que son mejorables. Tienes cosas como el tema de que bancos puedan ofrecer criptos, temas como de ETFs, como que lo dejaron muy difícil, ¿no? Lo ponen como actividad de alto riesgo en la ley de prevención de lavado de dinero en México. Entonces, quedaron estas áreas de oportunidad que yo creo que se pueden mejorar, porque también la ley FinTech mexicana, como se construyó, se creó un marco muy general, o lo más general posible para una ley regulación latinoamericana, que siempre somos muy prescriptivos y casi te decimos cómo hacer cada cosita, ¿no? No te dejamos, o sea, no es principle-based como en otros lugares de Europa o Estados Unidos, que es un poco más principle-based. Entonces, lo hicimos lo más general posible la ley FinTech. Y la idea es que todos los detalles se fueran a regulación secundaria, que esa no tiene que pasar por Congreso, simplemente son cambios en disposiciones secundarias, ¿no? Entonces, ese era el espíritu y espero que se cumpla y podamos mejorar esas partecitas. Ahora, son approaches diferentes, el de Colombia, el de Brasil, el de Argentina, cada uno muy a su estilo. El de Colombia a mí me parece brillante, ¿no? Haces un sandbox, pruebas qué es esto, pruebas cómo funciona, empiezas a ver cuáles son los riesgos que hay que mitigar y luego, posteriormente sacas regulación, que esa es la expectativa, ¿no? No viene con ninguna promesa la arenera, pero sí, pues, la expectativa del sector, ¿no? Tiene sus pros y cons también. Por otro lado, tienes a todas estas empresas invirtiendo recursos en un producto, en un sandbox, ¿no? Que tampoco tiene ninguna garantía de que se vuelva una actividad regulada, ¿no? Pero pues es una inversión que como Bitso nos fascina hacer. Pero, o sea, lo que te quiero decir aquí y un poco para resumir son diferentes approaches en cada país. Hay países que están modificando regulaciones secundarias, otros haciendo regulaciones sui generis para regular específicamente esto, y ya veremos cuál será exitosa, ¿no? En mi opinión, lo más importante, y con esto cierro, es que exista certeza regulatoria. Ese es uno, o sea, tiene que haber certeza regulatoria en temas de PLD, ciberseguridad, todas las preocupaciones principales que hay del sector tradicional hacia el sector cripto. Y número dos, tiene que haber un regulador dispuesto a escuchar
sin prejuicios esta cosa, ¿no? Y con estos mitos, ¿no? Que hay detrás de cripto. Esas son como que las dos condiciones para que exista certeza, ¿no? Dos condiciones que pueden llegar a ser naturalmente difíciles, el tema de evitar lo prejuicioso que pueden hacer algunas autoridades regulatorias, pero bueno, es bien interesante esa garantía o esa necesidad de darle equilibrio a la seguridad operacional dentro del sistema, todo lo que tiene que ver con la seguridad operacional, y por otro lado, el tema de proteger la innovación, ¿no? La innovación y el desarrollo, la introducción de tecnología, que yo siempre he dicho que dentro del esquema fintech, lo más tech es sin duda alguna lo relacionado con blockchain y con cripto. Brian, desde Binance, ¿cómo ves el crecimiento en el valor de Bitcoin y especialmente ese mercado del que hablaba, por ejemplo, en su introducción, Guillermo, puede ser sostenible en Latinoamérica? Es decir, ¿tú crees que puede ser sostenible hacia el futuro en una economía como la latinoamericana? Bueno, antes que nada, gracias a todos, gracias Guillermo y a Felipe y a Eric por este espacio. Yo creo que sí, Bitcoin, como dijo Guillermo, está en su infancia, o sea, tiene que 10, 11, casi 12 años, pero recién estamos arrancando con esto. Y los estudios, el stock to flow, modo que muchos han analizado, y el estudio que hicieron los chicos de Buda, que es muy interesante, por cierto. Yo creo que sí, esto sí va a seguir creciendo, pero también estoy de acuerdo con Guillermo que hay un poco de exuberancia irracional en el mercado ahorita, y especialmente hacia ciertos proyectos que tal vez no tengan la profundidad de tecnología o el mismo alcance que el Bitcoin o que alguno de los otros proyectos principales. Entonces, yo creo que sí hay mucho crecimiento, y en Latinoamérica especialmente por muchas razones, pero también hay que tener cuidado porque puede haber una corrección, y esto no es algo que siempre va a seguir creciendo, pero pues podemos mirar la historia y extrapolar un poquito lo que viene en el futuro, creo yo. Entonces, no, yo creo que vienen, los buenos tiempos están por delante, pero sí hay mucho trabajo que hacer, y como en cuanto a relacionarlo con las regulaciones y con las leyes de las finanzas tradicionales que digamos en todos los países, es bastante complejo, como dijeron los dos. Cada jurisdicción es un poco distinto y está abarcando este reto de una manera distinta. Entonces, acá en Colombia estamos participando en eso, pero también vemos que en Perú o sea, no están moviéndose tantos, pero sí tienen como algunos límites, fecha de límite tal vez con sus asociaciones con Gafi, que para el año que viene, creo era, sí, el año que viene, no, perdón, el 2023 ya tienen que tener regulación para permanecer dentro de Gafi. Entonces, yo creo que los años que vienen, Colombia, México están como un poco adelantados, pero viene rápidamente la regulación en los otros mercados donde nosotros tenemos usuarios y donde queremos seguir creciendo. Súper, Brian. El tema, digámoslo así, en el caso de la heterogeneidad de normas, efectivamente hace pensar que hacia el futuro se puedan desarrollar algunas disposiciones que puedan llegar a tener un impacto regional. Ya se habla de algún esquema fintech, no tanto hacia el segmento cripto, pero sí un esquema fintech en la denominada Alianza del Pacífico, que precisamente cubre los países que hoy en día se encuentran involucrados en este importante evento, México, Chile y obviamente Colombia, también Perú. Y en ese sentido, pues es probable que haya alguna definición sobre un marco regulatorio armónico en la región. Pero también es cierto, y esto es importante mencionarlo, que un piloto como el que está
desarrollando hoy en día la superintendencia financiera en nuestro país debe culminar con instrucciones que permitan darle una mayor seguridad a todos los actores dentro del mercado, especialmente a la industria vigilada, para que no se sigan presentando problemas, sobre todo en el manejo de cuentas bancarias en las operaciones fiat con cripto. Bueno, vamos al segundo bloque, que es ya la relación con las autoridades gubernamentales. Arranquemos con Felipe. Ustedes están muy cerca de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, donde existen ya importantes desarrollos normativos alrededor de esta industria y existe, digámoslo así, una disposición por parte de las diferentes autoridades para desarrollar normas alrededor de cripto. ¿Cómo ves tú el tema de la disposición de las regulaciones en Latinoamérica frente al fenómeno cripto en especial? Sí, muchísimas gracias. Aunque geográficamente creo que Bitso está más cerca de Estados Unidos, creo que Brian nos podrá también contar algo de Estados Unidos, ya teniendo ellos una sede allá, ¿no? Pero nosotros también hemos tenido nuestra experiencia con el tema de remesas, tenemos esta relación con FinCEN, tenemos estas relaciones con una comunicación con la SEC y todo esto. Lo primero es, curiosamente, y he estado en paneles y he hablado de esto, pero curiosamente Estados Unidos, que ahorita que decíamos que cada país adopta su diferente approach a las criptos, el de Estados Unidos a mí me parece de los más complicados, o sea, por la forma en la que está construida la ley allá, que es muy enfocada a lo estatal. Es una locura conseguir, pues no sé qué son, más de 51 licencias o 51 licencias, porque así es como está estructurado este tema de transmisión de dinero, ¿no? De la licencia de transmisión de dinero, que es donde caen básicamente los exchanges fuera de Nueva York, ¿no? Entonces, como que un poco, ahora que tenemos estos foros de Gafi, ya no me siento tan mal con la regulación en Latinoamérica, ¿no? Cuando volteo a ver a los exchanges en Estados Unidos, yo veo como que esta cosa que está completamente fragmentada, la regulación es carísima de cumplir con esta como fragmentación y como que esta incertidumbre. Hay diferentes interpretaciones. Una agencia dice que cripto es una cosa, que es propiedad, otra que es divisa, otra que es un activo financiero. Entonces, tienes como que esta falta de certeza. Al menos en México ya hay una definición de qué es un activo virtual, ¿no? O sea, no es tal vez la definición óptima que todos quisiéramos, pero existe ya una definición para todo el país, ¿no? Ya sabemos que un activo virtual tiene 3 características y que se usa como medio de pago, representación de valor electrónica, bla, 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 ¿no? Y ya sabemos qué es, ¿no? Y en otros países, pues, como Brasil, simplemente todavía no se ponen tampoco a definir, pero lo han dejado así. Yo como que un poco recapitulando, yo estuve en Panamá en esta cosa, y creo que estuvimos, Eric, en un evento del BID. No, creo que ahí te conocí, no me acuerdo bien, pero en Panamá hace como 2 años y medio. Y me subí, y lo único que enseñé, y ahí estaban varios reguladores, era un encuentro público-privado, lo único que enseñé fue esta gráfica en la cual tú veías local bitcoins o cualquier exchange P2P, y veías o sea, el volumen sumado versus el volumen sumado de los exchanges más importantes de cada país en ese momento. Y lo que tenías era que en los exchanges, en las jurisdicciones en las cuales las autoridades estaban como presionando mucho para que, o sea, ponían mucha presión regulatoria a los exchanges centralizados, lo que veías era todo este volumen yéndose a los exchanges P2P. O sea, en México tú tenías una relación de 98% a través de exchanges centralizados y 2% a través de P2P. Y luego tenías en Colombia en ese entonces y en Chile eran donde estaba pasando todo esto que estaba contando Guille, y tú veías la relación y era inversa. O sea, tenías todo este volumen por P2P. Y yo como exchange no digo que uno sea mejor que otro. O sea, creo que estamos en la industria hablando de decentralized exchanges, puede ser el futuro o el presente o lo que sea. Pero desde el punto de vista del regulador, yo si fuera regulador estaría muchísimo más nervioso
de no tener un punto central a quien pedirle cuentas, ¿no? De temas de PLD, de ciberseguridad, de todas estas cosas de la industria financiera. Yo presentaba esta gráfica y acabando, se me acercaron 2 o 3 reguladores a preguntarme cómo podían ver estos datos. Y ya les pasé todo esto, pero creo que es importante, para cerrar el comentario, como que es importante hacer toda esta labor de educación todo el tiempo. Nosotros, todo el tiempo, antes de que saliera la ley FinTech, todo el tiempo estábamos con los reguladores enseñándoles. Y al principio se asustan, ¿no? Pero tenemos que pasar, antes de que llegue el momento de la decisión de cómo regular, lo que tienes que hacer es construir toda esta educación para que no estén en el paso 1 cuando les toque regular, sino que estén en el paso 4 o 5 de este proceso psicológico de aceptación de algo nuevo, ¿no? Que ya no se asusten, no sea un miedo irracional, ¿no? Y eso yo creo que es importantísimo, ¿no? Y Colombia FinTech y otras asociaciones lo están haciendo, pero no dejemos de acercarnos al regulador a hablarles de la tecnología, ¿no? Muy bien, sí, estamos de acuerdo. Sí, nos conocimos en Panamá hace cerca de 2 años y medio. Efectivamente, allí fue la última reunión presencial antes de la pandemia, y en esa oportunidad, en efecto, estábamos... esto también depende mucho de la heterogeneidad de nuestros países, porque hay algunos que van adelante incluso desde el punto de vista de su intervención regulatoria en todo lo que es el fintech, como el caso de México, como es el mismo caso de Brasil o de Colombia, pero hay otros que están como en un segundo grupo. El caso de Chile, que en este momento está trabajando en una ley integral fintech con sus reguladores, el caso de Perú, el caso, y esto no tiene que ver con los mercados, puede ser que sea distinto el comportamiento de los mercados. Y hay otros países que están completamente atrás en lo que tiene que ver con intervención regulatoria. Entonces, cada país tiene una necesidad distinta desde el punto de vista de su supervisión y de su intervención. Algo que le quería preguntar acá a Brian es, en el caso de las reglas y en general la intervención de las normas, han sido importantes ese tipo de desarrollos normativos para el desarrollo de un negocio como Binance, porque uno diría, oiga, hay negocios que se encuentran en un mejor ambiente desregulado, que no significa en lo absoluto ilegal o por fuera de la ley, sino más bien que no tienen una regulación aplicable, y hay otros que de alguna forma con la habilitación normativa como que crecen mejor. ¿Y cómo ves tú los movimientos también de algunos gobiernos por establecer activos digitales desde sus bancos centrales, como puede llegar a ocurrir en China, país originario de Binance? Bueno, ahí hay como 7 preguntas, ¿no? Pero voy a hablar un poquito de Binance. Binance, no, o sea, Guillermo me dice que tiene 7 años. Eso es el doble de la existencia de Binance. Binance, vamos a cumplir 4 años en julio de este año. Entonces, nuestra estrategia desde el principio fue lanzar un exchange que en términos del mercado es centralizado, pero nuestra estrategia siempre fue descentralizar nuestro negocio. Entonces, ¿qué implica eso? Lanzar un producto, un .com producto, Binance.com, que puede acceder las personas del mundo, la mayor cantidad de personas del mundo. Y obviamente hay estados donde no proveemos servicio a usuarios, pero más de 180 países que sí. Entonces, eso obviamente al principio fue algo que no había tanto contacto con los reguladores. Era un website que personas desde esas jurisdicciones o países accedían y utilizaban para comprar y vender criptos. Pero en ese entonces era más cripto a cripto que teniendo en cuenta las pasarelas o los vínculos con el mundo financiero tradicional. Ahora, hemos evolucionado muchísimo en los últimos 2 años, diría yo, o año y medio, Binance, en que hemos buscado acercarnos a las jurisdicciones más importantes alrededor del mundo. ¿Y cómo decidimos eso? Pues es fácil, donde tenemos grupos de usuarios más grandes, ¿no? Entonces, hay países donde tenemos grupos muy, muy grandes, ponerle como en la Unión Europea, en el Reino Unido,
Y hay otros mercados que son emergentes, que digamos, ¿no? Entonces, nosotros calificamos los mercados básicamente basado en los usuarios nuestros. Entonces, ahorita en Colombia lo que estamos haciendo es importante para la región y para los colombianos porque, como bien dijo Felipe, hay muchísimo uso del P2P en los mercados donde no hay pasarelas directas o son complejos o le cierran las cuentas a los exchanges o pasa lo que pase, ¿no? Entonces, los mercados como Venezuela es un mercado muy interesante para hablar porque nosotros tenemos un grupo muy grande de usuarios en Venezuela y allá es muy complejo también las pasarelas con los bancos y el crecimiento de nuestro negocio de P2P ha sido astronómico, o sea, ha sido muy, muy, muy bueno. Entonces, Venezuela es uno de los países para mí muy interesantes en la región. No se habla tanto del Central Bank Digital Currency que tienen ellos, pero es interesante también porque ellos fueron uno de los early adopters de estas tecnologías, crearon el Petro, no fue muy exitoso que digamos, pero la adopción de cripto en Venezuela es algo impresionante. Entonces, yo creo que como bien hemos dicho todos los panelistas, todas las regiones tienen sus detalles, ¿no? Y tratar de operar o tratar de proveer servicio igual acá que en Singapur, que en Hong Kong, que en Reino Unido, no tiene sentido. Entonces, lo que Binance ha hecho, ha aprendido de estas diferentes jurisdicciones y ha traído ese conocimiento a los nuevos mercados, pero aún así nunca es perfecto la integración y estamos actualmente trabajando en la integración con el Banco de la Vivienda y con la superintendencia que ha sido excelente, el grupo de innovación que lidera Laura Clavijo y Ana María Zuluaga. Hemos trabajado muy, muy bien con ellos y me gustó mucho lo que dijiste, Felipe, que hay que enseñarlos, hay que tratar de que cuando llegue la hora de la regulación, sea este año, sea principios del año 2022, que ellos ya entiendan muy bien cómo es esto y tengan más conocimiento y más cancha para poder hacer una regulación que sirve, en este caso, a todos los colombianos. Entonces, no sé si respondí la pregunta, Eric, pero ahí está. Sí, como siempre, muy bien y muy directa. Gracias, Brian, por la intervención. El tema de la apropiación de los diferentes temas por parte de quien regula o quien supervisa es fundamental. Y uno encuentra en Latinoamérica o en el mundo en general 3 grandes escenarios de intervención. Unos que habilitan de manera específica con normas que incluso lo reconocen. Muy pocos países, por no decir que escasísimos países en el mundo reconocen a criptoactivos como monedas de curso legal y aquellos que lo reconocen lo hacen dentro de emisiones de criptoactivos o activos digitales desde el Banco Central. Hay otros que reconocen los criptoactivos como medios de pago, hay otros que los prohíben, caso boliviano, ecuatoriano, en fin, que hay una prohibición expresa del tema. Y hay otros que asumen una posición, digámoslo así, neutral, no prohíben ni tampoco habilitan de manera específica, pero incluso yo diría que hay un tercer grupo, un cuarto grupo. Un cuarto grupo es aquellos países en que señalan que no prohíben, pero tampoco están habilitando, pero que de manera implícita pueden llegar a generar algunos tipos de prohibición, sobre todo en el sentido de que si la infraestructura financiera convencional no se encuentra disponible para poder realizar operaciones de liquidación con cripto, pues eso es casi que acá en Colombia le denominaríamos la muerte civil de este tipo de negocios. El punto, Guillermo, es esas intervenciones regulatorias, sobre todo en el caso colombiano y chileno, y especialmente en el chileno que tú conoces muy bien, es más fácil prohibir que regular. Tal vez estamos como en esa dinámica, es mejor a veces prohibir que regular, o existe, o ese desconocimiento al que alude Brian y Felipe es el que ha enmarcado esas eventuales prohibiciones tácitas o esas circunstancias donde como no conocemos bien, mejor tratemos de manejar esto con cierta cautela. ¿Cómo lo ves tú?
voy a repetir, creo que Felipe y Brian partieron exactamente igual. Todos los países tienen sus propias particularidades. En el caso de Colombia, yo creo que el regulador tiene dos funciones. En primer lugar, tiene que proteger el sistema, tiene que proteger el Estado. El regulador tiene que encargarse de que los países, de que los estados crezcan de manera sana, sin que nadie abuse del resto. Y entonces, en esa función, el regulador colombiano fue más aprensivo, tal vez, de lo que fueron otros reguladores, en el sentido de que la Superintendencia Financiera sí fue clara en advertir riesgos y tal vez dejó un área gris en la que algunos bancos, o tal vez todos los bancos, se sintieron incómodos de prestarle servicios a empresas como Buda.com. Y se entiende completamente de dónde viene la aprehensión, porque las advertencias que hizo la Superintendencia en su momento eran ciertas. Hay riesgos asociados a las criptomonedas. Este es un dato que hay que tener que es importante considerar. Nosotros estamos en 4 países. Colombia es el mercado donde yo creo que hay más estafas en torno a las criptomonedas, de estafas que usan las criptomonedas como fachada. Y entonces la superintendencia está cumpliendo esa función. Ahora, yo creo que una de las consideraciones que tiene que tener el regulador es, dado que mi función es proteger este sistema, en el largo plazo, proteger este sistema también significa dar suficiente oxígeno para que este sistema crezca a la velocidad necesaria para estar a la par de los otros sistemas, de los otros estados. Y eso es lo que yo creo que está haciendo la superintendencia hoy. Está diciendo, oye, esto va, las criptomonedas están creciendo en otros países, esta industria parece que es en serio, hay actores que se toman esto muy en serio, así que tenemos que crear un marco para explorar y para que esta industria pueda crecer en Colombia como está creciendo afuera. Y yo creo que es esencial y es muy importante que esto suceda pronto. Y esto hablo para los países latinos en general. A mí me ha tocado vivir en varios países de Latinoamérica por razones circunstanciales, y también me tocó vivir en Estados Unidos. Y yo tengo la seria sensación de que en Latinoamérica somos países pobres principalmente porque tomamos malas decisiones o tomamos sistemáticamente malas decisiones, porque el capital humano que hay en Latinoamérica es extraordinario. Hay gente extraordinariamente inteligente, hay mucha gente extraordinariamente inteligente. A nivel de recursos naturales, Latinoamérica es difícilmente más rico. Y entonces ahora sucede que hay una innovación que puede cambiar el mundo entero, el mundo financiero entero. Una industria que se ha venido construyendo durante miles de años está en el punto de inflexión en que cambia completamente la lógica de cómo opera. Y los países latinos no podemos quedarnos atrás de nuevo. No podemos ser los últimos en subirnos a este carro. Entonces lo que está haciendo la Superintendencia Financiera es muy importante, es clave, esto tiene que pasar. La realidad de Chile fue distinta. La realidad yo diría que en Colombia el regulador sí tuvo más efecto sobre cómo los bancos vieron a las empresas de criptomonedas. En Chile no. En Chile el regulador nunca dijo nada. Y fueron los bancos, fue el sector privado los que proactivamente decidieron bloquear esto. Entonces es una situación completamente distinta. Pero raya para suma se traduce en lo mismo. Es que en estos países, esta incertidumbre regulatoria o esta incapacidad de que empresas como Buda.com se desarrollen de manera sana, hace que nos estemos quedando atrás. Y yo creo, a mí me preocupa esto, yo creo que no debemos seguir quedándonos atrás. Tenemos el capital humano, tenemos los recursos naturales, estamos todos conectados, todos tenemos acceso a la misma cantidad de información, así que estamos no es tarde, pero va a ser tarde si no lo hacemos ahora. Estamos en un muy buen momento para que la industria de las criptomonedas se desarrolle de manera sana y para que la gente en Colombia y en Chile y en México y en todas partes de Latinoamérica se sumen a esto
pero informados. Y eso es algo que no hay que olvidar. Las advertencias de la superintendencia financiera en su momento no llegaron de la nada, llegaron en un contexto en que había mucha incertidumbre, no se sabía qué estaba pasando. Muchas gracias, Guille. Muy importante esa reflexión que tú estás proponiendo, y ya pasamos con esas reflexiones sobre lo que es la intervención regulatoria dentro de todo el ecosistema cripto al último de los bloques, al tercer y último bloque, que es básicamente el que nos va a referir sobre el desarrollo del piloto colombiano, del piloto que se está desarrollando al interior del sandbox de supervisión de la superfinanciera. Y bueno, vamos a hablar entonces de todo lo relativo a lo que pueden llegar a ser ese despliegue. Arrancamos primero con Brian. Para abril del año 2021, así se encontraba definido desde el punto de vista metodológico, el piloto controlado por la Superintendencia Financiera debía estar ya en ejecución. Pues en estos momentos estamos todavía pendientes de esa entrada en producción. Ahí habría que preguntarse qué es lo que ha pasado. Y es cierto en ese caso que las plataformas de intercambio deban cumplir con sistemas de prevención de riesgo de lavado de activos distintos al financiero, denominados ARLAB, y que tengan que desarrollar temas adicionales, y eso ha un poco complicado esa entrada en producción. Bueno, sí, como bien dices, hemos tenido varios meses ya trabajando en la integración de las plataformas, y ha surgido varios puntos, como mencionaste, algunos de control de riesgos, ¿no? Es algo que es diferente la manera de control de riesgo en el mundo cripto que manejan en el mundo tradicional financiero. Entonces, para nosotros ha sido un aprendizaje también del sistema colombiano y de cómo manejan el riesgo dentro del SARLAF, dentro de los temas del lavado de activos y antifinanciamiento de terrorismo. Entonces, yo diría que esa parte ha sido bastante compleja, pero no la más compleja, ¿no? La parte más compleja para nosotros en Binance ha sido el crecimiento del mercado durante estos meses. Entonces, nosotros nos dieron la luz verde para hacer esta integración justo cuando tuvimos un pico muy fuerte y un mercado alcista súper gordo, ¿no? Y para Binance lo que pasó, tuvimos crecimiento que nunca habíamos visto en la plataforma. Entonces, para nosotros, en esos momentos, todos los recursos técnicos que era para mantener abierta la tienda, literal. O sea, tuvimos tantos usuarios que se amontonaron que casi no pudimos. Y la integración con el banco Da Vivienda, en este caso con nosotros, es algo que nos interesa muchísimo. O sea, estamos súper comprometidos para sacar adelante eso, pero también tiene sus dificultades comerciales, que digamos, para una empresa como Binance, ¿no? Entonces, durante esta prueba hay ciertos límites de cantidades de usuarios, de montos de transacciones, de tipos de criptos que se puede utilizar, y todas esas cosas afectan nuestro negocio, ¿no? Y me imagino que afectan el negocio de Guillermo y de Bitso y de todos los demás. Pero para nosotros, la parte que ha sido compleja es apurarnos a hacer algo que por cierto es muy bueno para el mercado colombiano cuando tenemos tanto demanda para nuestro producto, y a la vez está tan limitado el espacio de la arenera, diría yo. Entonces, estas son cosas que nosotros hemos obviamente hablado muchísimo con la superintendencia, con el grupo de innovación de la super, y aparte de eso, hay otras entidades dentro de Colombia que a la hora de hacer este sandbox, que digamos, la prueba, también quieren entender cómo sería, ¿no? Entonces, la superintendencia de sociedades ahora quiere saber cómo va a ser la sociedad que va a manejar y va a ser igual que cualquier otra sociedad, y qué tipo de manuales de riesgo van a tener.
Entonces también hay intervención de la WIAF y varias otras entidades. Entonces la complejidad del proyecto parece muy sencillo, ¿no? Meter criptos al banco, meter billete, pero en el fondo los trabajos de cumplimiento y de riesgo y ya diría yo, administrativos, hasta ahora han sido los más difíciles y nuestro socio de vivienda se ha aportado excelente, o sea, han avalado una cantidad enorme de recursos para poder apoyar en esta integración y ahora, como decimos en inglés, la pelota está en la cancha de Binance, ¿no? Para integrarlo y abrir en operación esto. Entonces, les puedo asegurar que estamos en eso, pero todavía no tenemos una fecha de salida de operación, pero pues es nuestra prioridad más importante en este mercado. Muchas gracias. Guille, una pregunta. Se habla de la ley FinTech en Chile, es decir, en este momento ya se encuentra en discusión. Ese es un tema que se está trabajando muchísimo, sobre todo desde el supervisor, con el apoyo del Banco Interamericano. Estamos realmente frente a una oportunidad de tener una normativa completa en el despliegue de los criptoactivos en ese país. Allí se integrará algún tema de sandbox o algo relativo al desarrollo de areneras, por ejemplo, como emulando el caso colombiano. No se ha discutido sobre areneras. La regulación fintech en Chile promete ser muy buena. A nosotros nos gusta mucho la perspectiva que están tomando y ha sido un proyecto de ley donde los reguladores, porque hay varias, está la Comisión de Mercado Financiero, que es el equivalente a la Superintendencia Financiera de Colombia, está involucrado el Ministerio de Hacienda, han tenido muchísimo acercamiento con los actores de la industria, actores fintech. Y es una ley que a nosotros nos parece, el enfoque que está teniendo la ley nos parece el correcto, porque lo que hace la ley es, no busca regular tecnologías. Esta es una ley fintech, así que hay varios focos. Ahí está crowdfunding, está criptomoneda, está CFTs, pero bueno, no busca regular tecnología. Lo que busca hacer es identificar actividades económicas, asociarles un riesgo para el cliente final y luego proponer medidas de mitigación dependiendo de cuál es tu actividad económica. Y entonces, si es que tú eres una empresa de criptomonedas, pero tú ofreces, qué sé yo, información sobre precios, tus obligaciones son completamente distintas si tú eres un exchange y estás custodiando dinero o criptomoneda de tus clientes. Entonces, y nos parece, y eso es independiente de la tecnología que tú estés usando. Puede que no toque las criptomonedas, pero estás custodiando dinero de tus clientes porque haces crowdfunding. Bueno, entonces hacen esa distinción que nos parece que es el enfoque correcto. En Chile es muy necesario que ocurra esto. En Chile es un país que tiene mucho potencial de que crezcan, de que surjan las fintech. La banca en Chile tiene algunas cosas muy buenas y otras cosas extremadamente malas. Y las fintech buscan corregir estas. Así que yo soy optimista de lo que va a pasar. No se habla de arenera, no se sabe cuándo esta propuesta, porque todavía ni siquiera es un proyecto de ley, esta propuesta va a pasar al Congreso. Tampoco sabemos en qué va a terminar, porque una cosa es lo que se presenta, otra cosa es lo que termina. Pero tengo la sensación de que el espíritu es el correcto. Excelente. Vamos a esperar ese desarrollo reglamentario con mucha expectativa, porque promete estar muy bueno. Y además de eso, ya aprender de las diferentes experiencias, tanto mexicana, colombiana, brasilera. Va a ser muy interesante todo de lo que se puede nutrir. Finalmente, y para culminar nuestro panel, en el caso de Felipe, tú tienes una visión que viene desde Panamá e incluso desde antes, ¿no? Desde Panamá 2019 y con todo el trabajo de lo que ha ocurrido en los denominados sandbox, tanto a nivel internacional como los experimentos o los trabajos que se han desarrollado en Latinoamérica en los últimos años. ¿Cómo ves en general el tema de las areneras frente al desarrollo de esta industria?
Gracias, Eric. Sí, mira, el tema de las areneras es, otra vez, creo que es una forma de hacerlo. Del caso en específico de Bitso en Colombia, mencionaba Brian el tema de hablar el mismo como idioma que la banca tradicional y estos manuales y todo esto. Y para nosotros, fíjate que la experiencia, que es la primera vez que participamos en un sandbox o en una arenera, ha sido lo opuesto. O sea, Bitso, la parte donde no ha batallado tanto, o sea, nosotros tenemos la entidad financiera regulada en México, tenemos una entidad financiera regulada en Gibraltar, estamos registrados en el registro como en el proceso también en Argentina, en Brasil probablemente también tengamos. Entonces, digamos, hay diferentes como visiones regulatorias en la industria, ninguna es, ya veremos cuál es, digamos, no sé si hay una correcta, pero ya veremos cuál le acomoda a qué empresa. Pero en Bitso algo que sí hemos estado construyendo es capacidades regulatorias desde un principio. Entonces, en esa parte no hemos como que la parte de manuales de riesgo, manuales de PLD, nosotros tenemos esa parte como bastante bien estructurada y muy acomodada para poder tener estos partners bancarios. Pero hay todo hablar del frenesí al principio y tienes como exchange, digo, no sé, Binance es no sé cuánta gente tenga, pero nosotros somos más de 300 personas en Bitso, y de repente cuando te quieres comer el mundo, volteas y dices, ay Dios, ¿cuántos recursos le voy a poner a este proyecto que se llama Arenera Colombia? La Arenera Colombia que puede o no resultar en un producto final, puede ser que se acabe y fue un experimento y ya, ¿no? Y empiezas a ver en dónde acomodas tus recursos, ¿no? No son recursos ilimitados. Yo supongo que Buda tampoco tiene recursos ilimitados, y tampoco Binance debe tener recursos así como para decir voy a cubrir los 100, que son como casi 200 países en el mundo, voy a cubrir todas las areneras del mundo, ¿no? Entonces, las areneras, yo creo que un poco sintetizando lo que quiero decir es, son buenas, pero tienen que venir al menos con una promesa de que va a haber una intención de que esto acabe en ley. O sea, porque los recursos que se destinan a estos proyectos pues son significativos para los exchanges, y para nosotros dedicar todo un equipo de ingenieros, un equipo de abogados, un equipo de riesgos, o sea, gente de estos departamentos, es significativo y es una apuesta, y estamos apostando porque creemos que Colombia es, como tú decías, Eric, un mercado con un potencial enorme, y lo decía Brian también, es un mercado con un potencial enorme, y entonces estamos haciendo esta apuesta. Y no creo que el tema de Sandbox vaya a funcionar para todos los países en ese sentido. O sea, no todos los Sandbox van a tener esa cantidad de aplicantes en el mundo, ¿no? Dependiendo del tamaño del mercado y del apetito que haya. Entonces va a haber otros países que tengan que arriesgarse a sacar una regulación tal vez sin probarla, ¿no? Ese es un poco la visión. Y luego, por otro lado, el papel que hagamos los exchanges en esta arenera y hagamos, importa para toda la industria. O sea, también si Binance o Bitso o Buda fallan o hacemos un mal papel en estas areneras, pues afectamos a toda la industria. Entonces, creo que estamos en esto juntos en ese sentido, ¿no? Y queremos elevar estos estándares para que... Eso no quiere decir tener estándares de banco ni regresar al pasado y estar haciendo revisión de IDs físicas. O sea, eso no. Cuando hablamos de un estándar alto de temas de riesgo, PLD, ciberseguridad, hablo de estándares nuevos, usando tecnología, reimaginándonos también cómo hacer eso, ¿no? Y básicamente, pues esa es mi visión sobre Sandbox, ¿no? No va a funcionar igual en todos lados. Depende del apetito del mercado y depende de la promesa que hay para después del Sandbox. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestro panel. Una pregunta de menos de un minuto o de un minuto para ustedes, una muy rápida ronda. ¿Qué decirle en estos momentos a alguien que quiera comenzar su inversión en cripto? ¿Qué se le puede decir a alguien que quiera emprender ese camino? Guille, si nos ayudas tú comenzando, después iría Felipe y finalmente Brian. Encantado. Yo siempre respondo lo mismo, es primero investiguen y estudien, hagan esto porque
mundo de las criptomonedas hay muchas alternativas, de las cuales creo que la gran mayoría no van a existir en 5 años más. Hay que saber diferenciar lo que es parte de este frenesí, de lo que realmente tiene contundencia técnica y tiene lógica económica. Si invierten, háganlo un monto razonable. No inviertan más de lo que pueden perder, pero inviertan algo. Y luego háganlo a largo plazo. Las criptomonedas son extremadamente volátiles y la única forma de protegerse contra la volatilidad es extender el horizonte de la inversión. Los ciclos de Bitcoin duran alrededor de 4 años. Eso parece ser un horizonte temporal razonable. Muchas gracias. Entonces te escuchamos, Felipe. Sí, yo parecido al consejo de Guille es revisen dónde dejan su, o sea, uno, dónde tradean, qué tradean y dónde dejan sus monedas, ¿no? Eso es importante, el tema de seguridad. Y luego la otra es ese porcentaje de inversión que quieran o de dinero o de recursos que quieran dedicar a cripto, exactamente lo que decía Guille, que no sea algo que de eso dependa casi el bienestar de su familia, la comida, o sea, no, que sea algo que puedan dedicar. Y luego la otra, yo te diría es... la más importante para mí es que disfruten, no sé ni cómo verbalizarlo, pero que disfruten también de esta revolución. O sea, el mundo cripto es divertidísimo, no se queden nada más en el trading, así, conozcan gente, la gente que está en cripto no solo habla de cripto, habla de 20 más tecnologías y 20 cosas más que van a salir en finanzas. Si pasan ese escaloncito de trading, van a conocer un mundo excepcional, ¿no? Y si creen que esto es el futuro, un paso más allá de invertir, métanse al mundo cripto y trabajen en cripto. O sea, es apasionante. Entonces, yo lo que les quiero decir es inviertan y si les gusta y si lo disfrutan, en Bitso tenemos las puertas abiertas y si creen que pueden aportar algo, supongo que también en Binance y Buda tendrán las puertas abiertas, pero join the revolution, ese es el mensaje, ¿no? Súper, muy bien, muy buen mensaje. Y Brian, terminemos entonces nuestro panel contigo. No, yo creo que excelente mensaje de los dos, ¿no? Educarse es lo principal y nosotros tenemos un dicho, un concepto en Binance que el riesgo más alto que puede llegar a tener una persona es no tener criptos. Entonces, para mí es importante analizar el futuro, ¿no? Y si una persona piensa que hay 3% probabilidad que cripto sea la divisa del futuro, entonces invierte 3% de tus bienes o de tus inversiones en eso. Si tú crees que es 100%, invierte 100%. Y nosotros no podemos decirle a las personas en qué o en qué momento, cómo, pero sí podemos dar bastantes recursos, como es el academy.binance.com, donde hay una infinidad de información, desde el novato hasta el trader más profesional que hay. Entonces, educarse primero y no tener miedo de estas tecnologías. Como bien dijo Felipe, esto es un mundo divertido de gente muy chévere y muy dinámica, ¿no? No solo estamos hablando de criptos, estamos hablando de blockchain, estamos hablando de cómo puede cambiar el mundo médico, el mundo de los bienes raíces. Entonces, esto sí, en realidad es una revolución y los invito, como digo también, a asomarse a trabajar en esto, porque vamos a necesitar millones y millones de personas en los años que vienen meterse a esta industria para poder ayudarnos a crecer y construir el futuro y la libertad del dinero. Entonces, con eso, muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias especialmente a quienes nos estaban escuchando en la audiencia. Tuvimos una importante asistencia a que es un espacio de la Asociación Colombia FinTech y de la Asociación FinTech Iberoamérica, que esperamos siga siendo desarrollada en lo sucesivo. Desde Colombia FinTech tienen todas las puertas abiertas, sobre todo para seguir discutiendo todo lo relativo al desarrollo de este piloto controlado en materia de criptoactivos y entidades financieras. Esperamos
seguir trabajando por la inclusión financiera de nuestros países, y estoy seguro de que quienes están escuchándonos pues van a estar muy pendientes de las novedades que traigan este tipo de proyectos. No queda más sino despedirnos, agradecerles a Brian, a Felipe y también a Guillermo por su participación, por sus aportes. Esta es una discusión que seguramente será renovada más adelante. Y bueno, mil gracias a todos y un gran abrazo. Chao, chao. Gracias a todos. Chao. Chao, chao.